Muy buenas tardes. Bueno, continuando con el tema de fisiología respiratoria, estaremos tocando un tema bastante extenso, entonces quiero ser un poquito rápido y ser más breve con el fin de que me alcance el tiempo. Entonces, definimos distensibilidad pulmonar a la capacidad que tiene el parénquima pulmonar para elongarse por un momento de la presión transpulmonar. Lo podemos definir también como la presión que se le aplica al parénquima pulmonar con el fin de generar volúmenes adecuados. Listo. Podemos nosotros calcular la distensibilidad pulmonar mediante esta fórmula. La distensibilidad pulmonar es igual a delta de volumen sobre delta de presión, siendo directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la presión. Listo. Definimos histeresis pulmonar a la capacidad que tiene esta asa inspiratoria y esta asa expiratoria para que se me comporte con diferentes volúmenes a medida de su transcurso o a medida de la inspiración y la expiración, manejando una sola presión. Listo. Aquí observamos la curva de distensibilidad pulmonar, la podemos observar acá y se la voy a explicar de la siguiente manera. Bueno, esta curva, en este eje de las X podemos encontrar la presión alrededor del pulmón. Listo. Y en el eje de las Y encontramos los volúmenes en litros. Podemos observar que la presión alrededor del pulmón se aumenta o se pone mucho más negativa al final de una inspiración. Y al final de una inspiración también podemos observar una presión alrededor del pulmón máxima. Listo. Aquí, esta asa inspiratoria y esta asa expiratoria, el trayecto es totalmente diferente. Listo. Observamos que al inicio del asa inspiratoria la presión es igual a la presión atmosférica, o sea que es una presión cero, como lo podemos, aquí se lo estoy colocando. Y me inicia con un volumen residual, pero este volumen residual lo estaremos hablando mucho más adelante cuando empecemos a hablar de capacidades, volúmenes, espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Ahí entraremos en más detalle de eso. Pero sí quiero que sepa que inicia desde aquí. Entonces, el asa inspiratoria tiene dos puntos importantes. Tiene un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. ¿Para qué me sirven estos puntos? Para lo siguiente. Al inicio de la inspiración, aquí el asa inspiratoria, se me va a generar una resistencia para la entrada del aire. Esta resistencia se me tiene que vencer con el fin de llegar al punto de inflexión inferior. Una vez que me llegue al punto de inflexión inferior, de ahí en adelante hasta el segundo punto, la capacidad para que me entre el volumen que yo quiera al paciente va a ser mucho mayor. Por eso es que le vamos a llamar zona máxima de reclutamiento alveolar. El punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Punto importante. Listo. Esta curva de distensibilidad pulmonar, cuando se me inclina hacia el eje de las X, vamos a ver que la capacidad del pulmón para recibir el volumen que yo quiera va a ser mucho menor. Y cuando esta curva se me inclina hacia el eje de las Y, la capacidad que tiene este pulmón para recibir el volumen que yo quiera va a ser mucho mayor. Listo. Esto es concerniente a la curva de distensibilidad pulmonar, cómo se interpreta. Listo. Entonces, definamos distensibilidad estática. ¿A qué podemos definir nosotros con distensibilidad estática? A el cambio de volumen pulmonar debido a la aplicación de una unidad de presión. Y lo podemos calcular de la siguiente manera. Distensibilidad estática es igual a volumen tidal expirado o volumen corriente expirado sobre la presión meseta inspirada. Y distensibilidad dinámica lo podemos definir como el cambio de volumen en el conjunto de lo que es el conjunto tóraco-pulmonar por cada unidad de presión aplicada. Y lo podemos calcular de la siguiente manera. Distensibilidad dinámica es igual a volumen tidal o volumen corriente, ahí viene a ser inspirado sobre la presión inspirada máxima. Listo, vamos hasta ahora bien. Entonces, hablemos ahora de lo que es tensión superficial y surfactante. Al hablar de tensión superficial, lo podemos definir como esa unión o esa fuerza de asociación
que hay entre las moléculas que se suspenden en una superficie de agua. Listo. Aquí encontramos el alveolo, que es la unidad funcional y estructural del pulmón. Podemos observar acá el alveolo y acá encontramos una delgada capa de agua que está alrededor del alveolo y encontramos acá el oxígeno y el dióxido de carbono. Listo. Entonces hacemos un corte de esta parte del alveolo y la extrapolamos acá. Entonces podemos observar la membrana alveolo-capilar. Aquí está, una membrana basal, las células epiteliales donde encontramos el neumocito tipo 1, que es el que se encarga del intercambio gaseoso o de la hematosis, y el neumocito tipo 2, que es el que se encarga de secretar el surfactante, que es el que vamos a hablar más adelante. Y encontramos acá esta capa de agua, que es la que le había comentado. Entonces, si ven las moléculas, estas moléculas de agua que están acá dentro o que se me están suspendiendo sobre la superficie, crean una atracción entre ellas mismas, una atracción, y esa atracción hace que se me genere una fuerza entre esas mismas moléculas, que es lo que vamos a llevar a nosotros a llamar tensión superficial. Exactamente, y esta tensión superficial lo que me va a conllevar más adelante es que el alveolo tenga una alta capacidad para generar colapso a nivel alveolar. Exactamente, entonces me sirve para eso, también para sacar la gran cantidad de volumen o la gran cantidad de aire que yo quiero, también me sirve para eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algo que también juega un papel importante. No todos los alveolos son del mismo tamaño a nivel pulmonar. Entonces encontramos unos alveolos mucho más grandes y unos alveolos mucho más pequeños. Entonces, aquí se me va a generar la ley de Laplace, que lo vamos a hablar más adelante, que me dice presión de colapso es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Entonces, la presión de colapso es inversamente proporcional al radio. ¿Por qué? Porque si tengo un radio mucho más grande, claro, o sea, la presión de colapso va a ser mucho menor. Listo. Y si tengo un radio más pequeño, la presión de colapso va a ser mucho mayor. Listo. Para que tengamos eso en cuenta. Entonces, eso es lo que es definición de tensión superficial. El surfactante me actúa como un tensoactivo. Entonces, el surfactante lo encontramos en el 85% a nivel alveolar, y uno de los principales una de sus principales funciones es que él me actúa como un tensoactivo, es decir, esa tensión superficial que yo tengo sobre el alveolo tiene que disminuirme para que no se me cree un colapso a nivel alveolar. Entonces él me va a actuar acá directamente rompiendo la unión entre estas moléculas, entre ciertas partes de la molécula, y él tiene una parte hidrofílica y una parte hidrófoba. Entonces, la parte hidrofílica es la que se une, es la que está en contacto con la superficie del agua, y la parte hidrófoba es la que está en contacto con el aire y el agua. Entonces, esto es lo que en términos generales, en términos mucho más prácticos y de manera mucho más rápida, podemos definir todo lo que es la temática concerniente a distensibilidad, histéresis, curva de distensibilidad pulmonar, distensibilidad elástica, distensibilidad dinámica, tensión superficial y surfactante. Entonces, prácticamente esto es todo de manera muy resumida y de manera muy breve. Espero que les haya gustado.